conciencia que primero sería leve, aunque después un poco exagerado, cada vez que escuchara el arrullo de otras palomas en las cercanías. Así que, si de todas maneras iba a sentirme culpable, me decidí por la crueldad. Los pichones no me costaron más que 3 mazazos certeros para quedar reducidos a una especie de putrefacción en movimiento espasmódico, y un líquido tibio y repleto de algo muy similar al pus salió de sus pequeñas cabecitas, dejándome terriblemente impresionado. A sus padres, furibundos por la suerte que corrieron sus pichones, fue más difícil darles caza, y aunque la paloma es un animal ciertamente receloso, una vez seguro de su entorno es más bien manso, por no decir idiota, así que fue sencillo y llanamente cuestión de estrategia y sobre todo de paciencia. A través del vidrio esmerilado podía oírlas cloquear y hacer una especie de guarda continua, doble turno, para ver al asesino, ignorando por completo que detrás del vidrio, a apenas unos centímetros de sus aleteos nerviosos, yo las acechaba. Lamento decir que vigilar no les dio ningún resultado. En tan solo unos días más batí a la hembra. Dejé la ventana entornada, una rendija insuficiente para cualquier maniobra, pero perfectamente diseñada para que el cuerpito maleable y tibio de una paloma pudiera caber. La hembra entró tímida primero, divertida después, inspeccionando con su pico los utensilios de cocina, hurgando entre las cajas de té y completamente ignorante de mi presencia. De un solo movimiento la dejé inconsciente. El macho, debo reconocérselo, fue el que presentó mayor dificultad. Tuve que sujetarlo del extremo de un ala, y no fueron tanto los embates de su pico corvo y filoso, que apenas si me propició alguna contusión insignificante, lo que me causó más dolor, sino verlo después tieso y desplumado, perdiéndose en una bolsa de basura, y sentir, mientras me deshacía de sus despojos, que restos de una viscosidad que no pude identificar, y luego lavé con fervor irritándome las manos, se me adhería al cuerpo como la prueba irrefutable de un crimen. El nido, huérfano y obsoleto, terminó secándose, y fue el viento, seguramente menos violento y más compasivo, quien se encargó de llevárselo. Los días venideros fueron normales por completo, y vivimos esa medianía a nuestras anchas, en el confort y la seguridad de las cosas sabidas, en el duelo imaginario del derrumbe de nuestro paraíso artificial, de ese no lugar construido con tanto esmero. Temíamos el desmoronamiento de algo que ya habíamos experimentado antes, de esa angustia que llevábamos encima más o menos desde que nos habíamos conocido. Amar no es fácil, eso se sabe. Amar resiente y frustra. Se está celoso y se está ausente en el amor. Se está también infantilizado. Se hiere y uno es herido. En realidad, ¿sabemos a qué estructura ingresamos cuando ingresamos en el amor? No lo creo. ¿Sabemos qué discurso potente? ¿Sabemos a qué discurso potente? Uno tiembla de deseo en su imaginario amoroso y nunca se pregunta de dónde vienen ni el deseo ni el temblor. El estereotipo, como diría el filósofo, no se conmueve, no se rebasa. Al menos nosotros no estábamos preparados para hacerlo y por eso vivíamos aquella existencia duplicada, donde deambulábamos con nuestras herencias por tiempos y espacios sabidos de memoria, pero que pretendíamos propios, íntimos, salidos por completo de nuestra inventiva. ¿Por qué estábamos tan seguros de cada movimiento? ¿Podría decir que actuábamos instintivamente, que es la manera más sencilla de explicar que éramos habitados y actuados por los demás, por un antes o por un detrás de escena que nos encontraba al final del día vencidos y dichosos como a cualquier pareja? ¿Habitar o reflexionar el amor? Sin dudas, hoy al menos hago lo segundo. Y todo el tiempo invertido, y todo el sacrificio, y todo el dinero gastado, y todo ese amar, que en realidad es dominar, someter, resistir, impostar, ceder, transferir, idealizar, envilecer, omitir, fugar, este horizonte laboriosamente extravagante que ahora miramos, o al menos miro, de manera implacable, se nos olvidará por completo en un par de meses. Y ese pasado hierático, ese acontecimiento que al ser denunciado anunciará su propia chatura, su futilidad,
madurará hasta hincharse como un cadáver en aquel espacio sucinto y críptico que llamaremos el duelo de la separación. Pero no nos apresuremos. Este drama, como cualquier otro, tiene grandes escenas declamatorias, a prestar oídos, hipnóticas y violentas, perversas e incluso sexualmente atormentadoras, pequeñas historias sagradas que al final nos contaremos a nosotros mismos para convencernos de que podemos llegar a ser seres extraordinarios. Supimos amar. Vaya si supimos. Por supuesto nos atreveremos a tratar de reflexionar, de develar, aunque a estas alturas ya estaremos 100% domesticados, como cualquier mascota. La pregunta, de todas maneras, es válida. ¿Quiénes hablan y nos hacen hablar sobre el amor? ¿Quiénes nos dicen qué y cómo desear? La respuesta más obvia sería que el cine, la literatura, la televisión e incluso la música. Solo me enamoro porque lo deseo, porque quiero, y en ese quiero se encuentra una impotencia que ni siquiera es mía.